Ok, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al seminario de becarios de MIMATE. En esta ocasión nos acompaña Macarena Covongas Robles. Hola. Ella es becaria del Instituto, justico acaba de terminar su licenciatura en la Facultad de Ciencias. Y hoy nos va a platicar sobre medidas de complejidad de curvas en superficies. Sí. Bueno, les voy a hablar sobre lo que fue mi trabajo de tesis, que está basado en un artículo que escribí con mi asesor, que se titula ¿Sí? Bueno, ese es el nombre del artículo en inglés, y mi asesor es Max Knight. Ok, bueno, pues el artículo, mi tesis, el artículo, es sobre curvas en superficies y sobre intentar medir como la complejidad que pueden tener. Y bueno, entonces nuestros ingredientes son superficies, que siempre van a ser compactas y orientables. Y curvas en superficies, o más específicamente clases de homotopía de curvas en superficies. ¿A qué me refiero con homotopía? Dos curvas van a ser equivalentes si existe una deformación continua que lleve a una a la otra. Es una homotopía libre porque no nos interesa el punto base. Todo esto también lo vamos a considerar para arcos. Y entonces, pues saber de que dos arcos son libremente homotópicos, así nada más, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Todos los arcos en una superficie conexa son libremente homotópicos. Así que vamos a pedir que los extremos de los arcos pertenezcan a las componentes de frontera del espacio. Y vamos a decir que son libremente homotópicos. Si son homotópicos, moviendo libremente sus extremos sobre la frontera. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno. ¿Sí estás considerando variedades con frontera? Sí, superficies cerradas y con frontera. Vamos a decir que una curva tiene intersección mínima. Si tiene el mínimo número posible de intersecciones en su clase de homotopía. En su clase de homotopía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues podemos tener una curva que tenga este tipo de situaciones. Este tipo de intersecciones generalmente se pueden quitar, ¿sí? Con este tipo de formaciones. ¿Ok? Entonces vamos a pedir que las curvas tengan intersección mínima. Y la razón, ahorita se les voy a explicar. Siempre es como intersección consigo mismo. Ajá, son autointersecciones. Vamos a considerar espacios cubrientes. Para las superficies. Y entonces, pues lo que nos interesa es ver cómo se comportan las intersecciones de la curva en la superficie con las intersecciones de la curva en un cubriente de la superficie. Entonces pedimos que la curva tenga intersecciones mínimas
porque un lazo trivial siempre se va a levantar una cubierta. Esa intersección siempre va a estar en una cubierta. Entonces, bueno, como los problemas que nos interesan son de quitar intersecciones en cubiertas, tenemos que pedir que las curvas tengan intersección mínima. Entonces les voy a definir unas funciones que son pues, las que voy a estar comparando a lo largo de esta plática. ¿Sí? Y de alfa va a ser mínimo número de autointersecciones de una curva alfa, de una clase de homotopía. E de alfa va a ser la longitud mínima de la palabra que representa la curva, de las palabras, en un tipo de presentaciones especiales del grupo fundamental. Ahorita explico a qué me refiero. Luego vamos a tener n de alfa, que va a ser esto mismo, pero en otro tipo de presentaciones más generales. Y d de alfa va a ser el grado mínimo de un cubriente de la superficie, donde la curva se levanta como un encaje. Como un encaje cerrado, sería curva cerrada. O sea, como una curva simple en autointersecciones. Okay, ¿a qué me refiero con esto de presentaciones estándar y presentaciones generales? Pues cuando tenemos una superficie, podemos cortar en un disco utilizando ciertas curvas. Entonces, si cortamos a la superficie por una colección de curvas que se intersecten en un solo punto y el resultado sea un disco, vamos a decir que esto nos da una presentación estándar del grupo fundamental. Por el teorema de Van Kampen podemos recuperar el grupo fundamental de la superficie del disco que tenemos y las presentaciones que vienen de cortar por curvas que se intersectan en un solo punto son presentaciones estándar. Ahora, si tenemos igual una superficie y cortamos por una gráfica más general, una gráfica... Déjenme ver un dibujo. Que puede tener más de un vértice. ¿Sí? Esto corta en un disco. Y también pues el polígono que nos queda, no sabe cómo se ve, pues nos da una presentación del grupo fundamental de la superficie. Y estas presentaciones más generales pues son a las que me refiero. O sea, donde puede haber más de un vértice. Claramente pues estas son de este tipo, ¿no? Ahora, esto de aquí, pues como que no es inmediato que esté bien definido, ¿no? O sea, ¿por qué va a ser cierto cualquier curva? Va a existir una curva de
la curva se encaja. O sea, en la cubierta universal sí pasa, pero eso tiene grado infinito, ¿no? Entonces la pregunta es por qué esto sentido siempre. Y eso es un teorema. De Peter Scott. De 78. Y lo que dice es que, pues, todas las curvas con intersección mínima en una superficie sigma se levantan a encajes cerrados en un cubriente de grado finito. Y este resultado es el que hace que, pues, esta definición tenga sentido siempre. Bueno, entonces lo que nos va a interesar es como que estudiar esto. O sea, el resultado es muy interesante, pero no es como cuantitativo. O sea, sabemos que existen estas cubiertas, pero no sabemos qué tan grandes son. Entonces la pregunta es pues si hay alguna manera de dar cotas para el grado de estas cubiertas. Y bueno, hay varios resultados en esta dirección. Pues uno de ellos es de Patel. Y lo que probó es que si se da una métrica, bueno, que existe una métrica riemanniana hiperbólica, si la superficie es mayor que 1, donde toda geodésica de longitud menor o igual que k se levanta un encaje en una cubierta de grado en una cubierta de grado menor o igual que ck, donde c es una constante. ¿Sí? Entonces esto ya como que nos da una manera de cuantificar este resultado. Pero el problema es que hay que introducir una métrica a un problema que es como puramente topológico. Ajá. Y esto es como que no debería de ser, ¿no? Entonces, pues la pregunta es si hay alguna manera de dar una cota que sea como puramente topológica y que dependa de la menor cantidad de cosas posibles. ¿Sí? En concreto, Igor Rybin preguntó en uno de sus artículos si existía una cota que solo dependa de I de alfa. Y la respuesta es que sí. Y bueno, pues de eso se va a tratar todo esto. Ok, entonces pues mi asesor y yo nos pusimos a estudiar esto y lo primero que a uno se le ocurre es usar la segunda función que definía ahí, E de alfa, para intentar dar esa cota. Y entonces pues tenemos este llama.
¿Sí? Entonces este lema como que nos invita a querer utilizar E de alfa para acotar D de alfa. Como tenemos esta cota, nos gustaría acotar E de alfa de alguna manera, pues para obtener la cota que estamos buscando. Y la pregunta entonces es si es posible acotar E de alfa solo en términos de I de alfa. Y la respuesta es que no. Y esto es pues por el siguiente teorema. Bueno, o sea, en general podemos dar ejemplos de que esto no pasa, pero lo podemos hacer preciso. Un ejemplo puede ser esta curva, su longitud va a depender del género que tenga esta superficie. Si uno aumenta el género en esta dirección y en esta dirección, E de alfa va a crecer muy rápido. Y eso lo vamos a hacer preciso con este teorema. Bueno, sigma es una superficie, como dije al principio, orientada, compacta, todo. Entonces, va a haber tres casos posibles. Uno, E de alfa. E de alfa va a estar acotado por N de alfa si la superficie es plana. E de alfa va a estar acotado por estas funciones, si la superficie es cerrada y si tiene frontal. Ahora, lo que hay que notar aquí es que entra la característica de la superficie. Entonces esto depende de la superficie, depende del género. Estas funciones de aquí, pues no les he dicho qué son. Ahorita les explico. Y lo otro importante es que estas cotas son óptimas. Así que pues no hay manera de evitar esta situación. Okay, entonces para definir es PM de alfa minúscula y PM mayúscula de alfa, les tengo que definir otra cosa primero. Entonces, si tenemos una gráfica en una superficie, y un punto en el complemento de la gráfica, entonces definimos el descascarado desde punto como borrar las aristas de la gráfica que se alcanzan desde ese punto sin cruzar a la gráfica
y los vértices a los que ya no llegue ninguna arista. Okay. Déjenme darles un ejemplo. Okay. Esta es nuestra gráfica en la superficie, es una curva. Y no sé, vamos a hacer este proceso, vamos a escascarar desde este punto. ¿Ok? Entonces, la parte de la gráfica que podemos ver sin cruzar las aristas, pues es esta, ¿no? Así que borramos esto de acá. Y esto de acá. Y nos queda esta nueva curva, esta nueva gráfica. Entonces, si lo quisiéramos volver a hacer, ahora la parte de la gráfica que borraríamos es todo esto, ¿no? Creo que más o menos queda así, ¿no? Lo queremos volver a hacer y ahora pues se ve toda esta parte. Desde este punto podemos alcanzar esto, podemos alcanzar esto. Entonces pues ya se borra todo, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que hace esa función. Entonces vamos a definir Pm minúscula de alfa y Pm mayúscula de alfa como el mínimo y el máximo número de veces. Que aplicamos esta función. Esto lo vamos a llamar que aplicamos el descascarado para que se borre toda la gráfica. Bueno, pueden sonar como funciones muy extrañas, pero dan esta cota, y esta cota es óptima. Entonces, de alguna manera sí son naturales. Ok, entonces, pues no nos sirve utilizar E de alfa para obtener la cota que queremos, ¿no? Porque no está acotada únicamente en función de I de alfa. I de alfa no nos sirve. Pero N de alfa, que son las presentaciones un poquito más generales del grupo fundamental, sí nos van a servir. Ok. Entonces, N de alfa, vamos a tener el siguiente teorema. Ok. Entonces este se los voy a demostrar.
Entonces, vamos a suponer primero que I de alfa es igual a S y que la curva llena la superficie. Esto quiere decir que las regiones complementarias son todas discos o anillos, ¿ok? Entonces vamos a definir como la gráfica dual de la superficie. De la curva, perdón. Y esta va a estar definida por esta es la curva, localmente. La gráfica dual va a tener un vértice por cada región complementaria. Y una arista va a conectar pues, cada dos regiones que estén unidas por un arco de la curva. ¿Okay? Entonces, sabemos que aquí, en esta situación, hay un vértice en cada lado, porque la curva llena. Y también por eso están todas las aristas. Y entonces, pues tenemos esto, localmente, ¿no? En cada pedacito. Este es uno de los puntos de autointersección de la curva. Y pues tenemos entonces alrededor de cada autointersección de la curva se forma un cuadrilátero como este, con un vértice en cada región. Y pues como hay S autointersecciones y solo hay una intersección en cada cuadrilátero, los podemos numerar como C1 hasta S. Y pues queremos pegar estos cuadriláteros. Nuestro objetivo es obtener una región fundamental, un dominio fundamental. Entonces vamos a pegar a los cuadriláteros por S menos uno de sus lados. Esto se ve más o menos así. Estos son los cuadriláteros. Entonces vamos a irlos pegando. Queremos que el resultado sea un dominio fundamental, o sea, un disco. Así que por eso solo pegamos por S menos 1 lados. Ok. Y bueno, vamos a llamar P. A la región fundamental que se obtiene al hacer este pegado. Ahora P tiene S menos 1 lados pegados, ¿no? Y entonces en su exterior, en su frontera, tiene 2 por S más 1 lados. Y lo que vamos a hacer es proyectar a la superficie este polígono, bueno, su frontera. ¿Sí? Entonces vamos a proyectar la frontera de polígono a la superficie y pues esto va a ser una gráfica en la superficie. Y esta gráfica corta la superficie en un disco
y intersecta la curva. Algo más S más un veces. Esto porque los dados se pegan por pares. En la superficie los dados de la región fundamental ya están pegados por pares. Entonces este 2 desaparece. Okay. Entonces este fue el caso de que la curva llenara la superficie. Si la curva no llena la superficie, vamos a empezar con una construcción parecida, pero la vamos a tener que completar. Vamos a empezar con la gráfica dual nuevamente. Y vamos a tomar arcos que sean paralelos a las fronteras de las regiones complementarias de la superficie. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, esta curva no llena la superficie. De hecho, su complemento es conexo. Así que la gráfica dual, como hay una sola región, tiene un solo vértice. Lo puedo poner en donde sea. Y va a tener dos aristas. Ajá. Una por cada arco de la curva. Entonces esta es la gráfica dual. Ahora, pues voy a tomar aquí estas curvas. Dije arcos, pero bueno, son curvas. Que son paralelas a la frontera, ¿no? De la componente. Solo hay una componente, ¿no? Pero tiene varias fronteras. Estos son los ajotes. Yo voy a definir como SK. O bueno, ese, no sé qué índices usar. Sí, SK. La subsuperficie de sigma, que tiene por frontera estas curvas. O sea, nada más como que ya estamos quitando un pedacito, ¿no? A la superficie original. Bueno, realmente es a la superficie de cada región complementaria. Aquí solo hay una, pero... ¿Ok? Y bueno, tenemos otras curvas que van a completar como nuestra gráfica dual. Ajá. O sea, podemos trazar curvas, las podemos llamar BI, que pasen solo por los vértices de nuestra gráfica dual y que corten en un disco a cada una de nuestras subsuperficies SK. Bueno, ¿qué hacen eso? Entonces, pues la curva va a llenar a la superficie que definimos como la superficie menos la unión de todas estas. Porque cada una de estas va a cortar en un disco. O sea, la gráfica dual unión estas curvas. Y pues podemos aplicar el caso anterior a esta nueva superficie y nada más tenemos que completar nuestra colección de curvas a una que corte en un disco, pero en toda la superficie. Y para eso lo que vamos a hacer es pegar estos arcos de aquí. Estos arcos pues
como son paralelos a los componentes de frontera, no cortan a la curva y no afectan a la construcción. Entonces, G unión a J cumple lo que tiene que cumplir. Corta en discos. E intersecta algo más. Ese no son veces. Ok, entonces lo que demostramos es que pues podemos encontrar una región fundamental del tipo que les mostré, de estas más generales, que corta algo más a la curva, pues I más un veces, I de alfa más un veces. Y bueno, ¿esto de qué nos sirve? Pues que ya tenemos una manera de acotar a esta función solo por I de alfa, y eso nos dice que a lo mejor N de alfa es una buena cota para D de alfa. Esto, bueno, no sé, en función de algo, ¿no? Entonces, pues eso es como que lo que queremos llegar. Entonces, nuestro teorema principal bueno, esta cota también es óptima. Antes de que se me olvide. Nuestro teorema principal es el siguiente. ¿Sí? Tenemos dos casos. D de alfa va a ser menor o igual que I de alfa más 1 si la superficie es plana. Y D de alfa va a ser menor que 5 veces I de alfa más 1 si, bueno, en otro caso, ¿no? Y la forma en la que encontramos estas cotas, pues es a través de N de alfa. O sea, acotamos D de alfa por N de alfa, en el caso de las superficies planas, y por 5 veces N de alfa, en el caso de las demás superficies. Y pues eso, gracias a este resultado, se traduce a este teorema. ¿Ok? Bueno, este teorema es bastante difícil de probar. En el artículo tiene 8 páginas. Entonces no me voy a meter en eso. ¿Qué quiere decir que esa plana? Que tiene género cero. O sea, es una esfera con hoyos. ¿Sí? Se ve así. ¿Ok? Entonces, estas son las superficies planas. Bueno, lo que les puedo contar de la demostración de este teorema es que utilizamos el lema que les mencioné al principio. El lema con el que acotábamos D de alfa por E de alfa, pues lo queremos utilizar, pero en vez con N de alfa. Pero para hacer eso, pues tenemos que hacer varias modificaciones. Y además, no estoy segura de si lo mencioné, pero ese lema, este de acá, era solo para superficies con frontera
no vacía. Entonces, para extender el resultado a superficies cerradas, pues tenemos que como que duplicar nuestras cubiertas. Tenemos que partir de una superficie cerrada y de alguna manera encontrar curvas que acorten en una superficie con frontera sin perturbar mucho esta función. Ajá. Y entonces vamos a aplicar este resultado, que según vamos a intentar obtener, para superficies con frontera, y luego vamos a intentar pues, duplicar esas cubiertas para poder cerrarlas y volver a obtener una superficie cerrada. Entonces parte de la idea es cortar a sigma en una superficie con frontera. Y bueno, pues se divide en varios casos y hay que hacer varias cosas, pero es como idea central. Y bueno, pues este es el teorema que responde afirmativamente a la pregunta de Riven. Entonces, sí existe una cota para D de alfa que depende únicamente de I de alfa, y es esta. En el caso 1, en el caso de las superficies planas, esta cota es óptima. En el caso de las superficies con género, no es óptima, no tenemos ejemplos que la cumplan. De hecho, lo que pensamos o sea, como que las preguntas que surgen de todo este trabajo la primera podría ser si en realidad D de alfa es menor o igual que 2 N de alfa. O sea que ¿sí? Nosotros pensamos que esta debe ser la cota óptima. No tenemos ejemplos que crezcan más de esto. Otra pregunta es, bueno, lo que hicimos ahorita fue levantar curvas cerradas con autointersecciones a curvas cerradas simples. Ahora, podrá haber como una forma óptima o eficiente de acotar el grado de una cubierta ya que una curva con autointersecciones se levante a un arco sin restricciones sobre el número de intersecciones, simplemente a un arco. Esa es otra pregunta. Y otra pregunta es, pues análogamente, ¿no? Aquí levantamos a curvas simples, cerradas. Habrá una forma eficiente de acotar el grado al que una curva cerrada con autointersecciones se levanta a un arco simple. Lo que nosotros pensamos, a esta función le llamaría g de alfa. Nosotros pensamos que g de alfa debe ser igual que d de alfa. Pero bueno, no sabemos. Entonces, son como las tres preguntas que tenemos, principalmente. Y pues básicamente eso es lo que les quería contar. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas,